Ok. Vale. Bueno. Buenas tardes, aprendices del curso Herramientas para la gestión del talento humano, identificado con la ficha número 33-21940. Para mí es un gusto saludarlos a través de esta herramienta de atención sincrónica de Teams que nos permite desarrollar los encuentros sincrónicos y brindar el soporte que requieren los aprendices en el desarrollo del curso. Siendo hoy el día lunes 22 de septiembre del 2025, doy inicio a esta conferencia web que es la número 4. De acuerdo a la dinámica que hemos venido trabajando, vamos a abordar las temáticas de estudio que desarrollan el resultado de aprendizaje número 3, con esta actividad número 3, que es crear indicadores para la gestión del talento humano. Pertenecemos al Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha, que está adscrito a la regional de Cundinamarca. Recordemos las reglas de la sesión. Vamos a efectuar intervenciones respetuosas. Debemos utilizar preferiblemente audífonos y micrófono. El material está disponible para que lo descarguen, lo miren, lean, revisen previamente el mismo y en esta sesión pues traigan las dudas que se puedan presentar en el desarrollo de las diferentes actividades. Al final de la sesión vamos a hacer una serie de preguntas y varios para desarrollar y brindar el soporte que requieren ustedes. Como les estábamos indicando, recordemos que esta es una metodología de aprendizaje que se denomina solo, donde cada aprendiz propone sus propios requerimientos de información y asimismo infiere la información derivada de diferentes fuentes de consulta para satisfacer esos requerimientos. En ese orden de ideas, lo que planteamos en estos encuentros sincrónicos como tal no es una explicación de todas las actividades. Esto es para indicarles a ustedes que no es necesario esperar a que se explique una actividad para desarrollar la evidencia que corresponde o que da respuesta a ese resultado de aprendizaje. Entonces, esta cuarta semana del curso que ya iniciamos a partir del día de ayer, 21 de septiembre, ¿cierto? En esta sesión en línea vamos a trabajar la que tiene que ver con el resultado de aprendizaje número 3, que también está indicado en nuestro cronograma de estudio. Esta actividad la empezamos a desarrollar desde el pasado 15 de septiembre. Es una de las actividades más cortas que tiene por su duración. Son solo 8 horas y va hasta el 20 de septiembre, o sea, hasta el sábado, ¿cierto? El día domingo, a partir del día domingo, ya se habilitó eh, los enlaces para el envío de la evidencia número 4. Recordemos que no es necesario esperar o el hecho de que alcancemos una fecha límite para el envío de las evidencias no significa que ustedes ya no puedan seguir enviando las evidencias que corresponden a esas actividades de aprendizaje. Todas están habilitadas hasta el día 29 de septiembre, que es la fecha límite para el envío de evidencias, de acuerdo a nuestro cronograma de estudio. Yo les he enviado a ustedes copias de los centros de calificaciones y asimismo copia de los anuncios
donde hacíamos una mención y resaltamos a aquellos aprendices que están nivelados con el curso. Entonces hicimos fue una mención especial, una felicitación a aquellos aprendices que están nivelados. Puede que ustedes verifiquen en el ISAB y no aparezcan, eh, aunque ya enviaron la evidencia. Lo que sucede es que es factible que en el momento en que se generó el anuncio, ustedes no hayan enviado o no se haya calificado o evaluado la evidencia que se envió. Puede suceder eso. De todas formas, eh, ese anuncio es netamente informativo, solamente para informarles, para que ustedes verifiquen el estado del avance eh, del desarrollo del curso, aunque ustedes lo pueden realizar desde su plataforma ingresando por el enlace de calificaciones. Ahí pueden darse cuenta qué evidencias están evaluadas, cuáles les hacen falta. Recordamos que solamente son 5 evidencias que se evalúan en este curso. Y de acuerdo pues a nuestro cronograma de actividades, que este es, ustedes pueden darse cuenta de los avances. Entonces aquí tenemos el 22 de septiembre, actividad de aprendizaje 3, evidencia número 1. Eso es lo que hemos programado desde el inicio de nuestro curso. Por eso viene esta explicación. Importante que tengan en cuenta las fechas de inicio y de entrega de cada una de las evidencias y esta fecha que es fundamental para ustedes, que es la fecha límite de recepción de actividades, que es el 29 de septiembre, ya que el cierre administrativo de la fecha, de la ficha, está previsto y programado para el día 1 de octubre. Ahí es cuando ya ustedes desaparece de sus plataformas todos los enlaces y el material del curso. Entonces, importante que tengan en cuenta la fecha límite de evidencias, que es el día 29 de septiembre a las 11:59 horas. ¿Ok? Para que tengamos presente esas fechas. Bueno, entonces, siguiendo con la dinámica de estas sesiones, voy a apagar esta cámara para que no me siga generando conflicto. Entonces decimos que vamos a trabajar en la actividad de aprendizaje número 3, crear indicadores para la gestión del talento humano. Y la evidencia que está rotulada como actividad de aprendizaje 3, evidencia 1, que es desarrollar un estudio de caso sobre la ficha de indicadores. La competencia que estamos trabajando en el curso es una sola, que es dirigir el talento humano de acuerdo con la normativa. Y el resultado de aprendizaje número 3, que es el que estamos abordando en esta sesión, se llama diseñar indicadores de gestión de talento humano para la medición de actividades conforme a métodos técnicos. Cabe precisar que los métodos que estamos empleando es el que trae nuestro material y es el que está ofertado en el curso del SENA. Puede que ustedes allá en sus empresas o en sus sitios laborales o en los diferentes sistemas productivos tengan otras metodologías diferentes. No, eso es la forma, ¿verdad? Y es válido también si ustedes quieren utilizar esa metodología para desarrollar el curso. Yo desde el inicio les estoy diciendo que aquí lo que nosotros indicamos o proponemos es una guía, es una orientación, un punto de partida para aquellas personas que de pronto no tienen esa experticia o esas competencias. Entonces es un punto de partida. La idea es que tomamos todo lo que están los contenidos, que se hable de una manera muy genérica, ¿cierto? Desde el inicio estamos indicando que hay que respetar los conceptos de empresa y del sector productivo. Y retomando esos, siempre abro estas charlas,
recordándoles el concepto de la empresa, que es una actividad económica organizada, donde lo que se organiza son una serie de factores de producción, que nuestro curso está orientado a ese segundo factor de producción que se llama la mano de obra o trabajo, ¿cierto? Mano de obra calificada y demás, pero también les estamos indicando que todos los sistemas de productivos, pues son autónomos y tienen unos procesos que son autónomos y esos son respetables. O sea, si ustedes quieren tomar esos eh, aspectos individuales para cada uno de esos sistemas de producción, lo pueden realizar. No hay ningún problema. Lo importante aquí es tener en cuenta que este tema de indicadores tiene que ver o está relacionado con la actividad gerencial que se realiza. Recordemos que son cuatro las actividades que realiza la gerencia y que involucra todos los sistemas de producción, tanto aquellos que tienen esa estructura formal como los que tienen una estructura informal, ¿cierto? La estructura formal es donde hay se define claramente un nivel jerárquico, ¿cierto? Donde ahí claramente se identifica una gerencia, subgerencia o depende del sistema de producción como esté clasificado. De igual manera involucra o aplica para aquellos sistemas de producción que son, que no tienen una estructura formal, ¿cierto? Em, Hablamos de esas microempresas, empresas familiares, emprendimientos y demás. Entonces, todas esas sistemas de producción tienen algo en común que es una actividad gerencial. La actividad gerencial son cuatro. Acuérdense que hablamos de cuatro actividades que realizaba la gerencia. Entre ellas estaba planeación, ¿cierto? Que la planeación tiene que ver con todas las entradas que debe tener el sistema para generar una salida que es un producto. Y el producto es aquel que da respuesta a una necesidad insatisfecha dentro de la comunidad, del sector de influencia o área de influencia de ese sector productivo, de esa empresa, que puede ser en el ámbito local, departamental, nacional, eh, internacional o multinacional, como lo quieran ver. Entonces ahí tenemos la planeación que tiene que ver con todas las entradas. Tenemos una organización que tiene que ver con esa respuesta del cómo se hacen las cosas dentro del sistema de producción, que pueden ser hombres o máquinas. Y cuando hablamos de hombres, entonces hablamos de manuales de funciones y procedimientos. Me explico. Si yo me voy a dedicar a hacer mesas o artículos de madera, pues tendré que contratar pues, carpinteros o personas que tengan ese perfil, ¿verdad? Si es en la parte industrial, donde van a hacer productos, pues mis perfiles van a estar enfocados a dar respuesta a esas necesidades que tiene el sistema productivo con el cual se pretende eh, cumplir con un objetivo misional. ¿Cuál? Desarrollar un producto o un servicio. ¿Mm? Recuerde que aquí hablamos del sistema desde un punto de vista de un enfoque sistemático donde aplica tanto para productos como para servicios, ¿sí? Y viene, entonces tenemos planeación, organización. Tiene un tercer punto que tiene que ver con los indicadores, específicamente los indicadores que es el control, ¿cierto? Control, que es la tercera actividad gerencial que se realiza dentro de los sistemas, que es la evaluación o la elaboración de estrategias que le permitan hacer un seguimiento o una evaluación a todos los pasos. En administración se llaman a todas las operaciones que se realiza en un sistema de producción para obtener un producto final. Eso se llaman las operaciones. Entonces aquí debemos
diseñar estrategias de evaluación que deben ser permanentes, porque acuérdese que todos los sistemas de producción, todas las operaciones deben ser susceptibles a ser mejoradas. O sea, no es que establezcamos un sistema de producción y ya, quedó estático, no. Todos los sistemas de producción son dinámicos, porque la economía es dinámica y el sistema de producción debe estar lo suficientemente flexible para adaptarse a los diferentes cambios. ¿Cuáles cambios? Macroeconómicos, microeconómicos, políticos y demás. Entonces, todos los sistemas de producción deben ser dinámicos y se deben adaptar a una función específica allí cuando hayan unos cambios. Para poder percibir esos cambios, nosotros debemos establecer estrategias de medición. ¿Y cómo hacemos estrategias de medición o de comparaciones? Es a través de la elaboración de indicadores de gestión. Eso es un indicador de gestión. Un indicador de gestión no es más que una estrategia de medición. ¿Qué hace ella? Compara un estado ideal versus un estado real del aspecto que estamos evaluando. Entonces, lo que nos permite aquí, con estos indicadores, es hacer comparaciones. ¿De qué se comparan? Pues lógicamente que cuando diseñamos un indicador, ahorita lo vamos a ver allí, porque debe haber una ficha técnica, donde vamos a diseñar estrategias que me permitan a mí recolectar datos. Entonces, ¿cómo se recolectan datos? Mediante aplicación de encuestas, entrevistas, ¿cierto? Que puede hacer una aplicación de una estrategia de algún instrumento de recolección de datos, o dos, o tres, o más. Entonces, lo que nos permite a nosotros esos indicadores es hacer comparaciones de datos. Entonces, vamos a mirar un estado ideal que si miramos la competencia que estamos desarrollando es la normativa. ¿Y cuál es la normativa? Es la legislación colombiana, la norma que da el Estado para que se cumpla por todos los sistemas de producción, por más particulares que sean, por más que el músculo financiero de la empresa, entidad, emprendimiento, sea de personas naturales o sea de carácter privado, pues debe cumplir con una serie de normas, ¿cierto? Entre ellas está que debe tener una matrícula mercantil. ¿Y dónde se hace eso? Pues en la Cámara de Comercio. Y si miramos el concepto de una Cámara de Comercio, es un ente particular que cumple o desarrolla una función del Estado, ¿cierto? Entonces aquí los indicadores de gestión lo que hace es arrojar o comparar una serie de datos que nos dice el estado ideal, lo mínimo que debe cumplir allí, la norma que nos genera el estado versus el estado real del aspecto que estamos evaluando. En este caso estamos centrándonos en la oficina de talento humano, que es la que maneja el recurso humano o el nombre que le quieran colocar. Departamento de Recursos Humanos, oficina o departamento de talento humano, oficina de personal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se hacen esas comparaciones, lo que hacemos es tratar de desarrollar estrategias que permitan disminuir esas disparidades o no, o no concordancias o em, aspectos por mejorar o no conformidades. Eso depende del órgano de control que esté auditando o midiendo, ¿cierto? Entonces, lo que nos permite a nosotros es diseñar esas estrategias que nos permitan mejorar esos hallazgos, ¿cierto? Y corregir el rumbo de un sistema de producción. Entonces, esos indicadores nos están generando a nosotros información valiosa que permita
disminuir los factores de riesgo en todos los procesos de toma de decisiones que se estén realizando por parte de la organización. Eso es lo que nos permite a nosotros. Entonces, un indicador es un instrumento de medición que, ¿qué es lo que hace? Permite monitorear, evaluar, revisar el avance o el logro de los objetivos, metas, resultados eh, propuestos o diseñados o asignados en este caso, a la oficina de talento humano, que para que nos puedan servir a nosotros de análisis, pues se analizan dos tipos de datos. ¿Cuáles? Cualitativos o cuantitativos. Lógicamente que para nosotros mirar y hacer comparaciones, esos datos cualitativos deben ser eh, bajados o tener una similitud con datos cuantitativos que me permita a mí mirar y hacer comparaciones entre diferentes tipos de datos. Entonces, todos los indicadores nos van a arrojar a nosotros valores cuantitativos, ¿cierto? Esa es la única manera de nosotros poder medir y comparar los diferentes resultados. Por allá hay un señor, un estadista que se llama Lord Kelvin, que era un físico y matemático británico, y nos resumía en una frase que corrobora todo lo que nosotros decimos los administradores, que dice que lo que no se define no se puede medir, y lo que no se mide, pues no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degradará siempre. Por eso es importante tener objetivos de medición y estrategias de medición y de comparación. Los administradores decimos que lo que no se mide, pues lo que no se evalúa, se devalúa y tiende a desaparecer, que es exactamente lo mismo, ¿cierto? Que está indicando este señor Lord Kelvin mediante estrategias. Ahora, nuestro curso nos propone como medio de medición unos indicadores que son los KPLS, ¿cierto? Por sus siglas en inglés, que no son más que indicadores claves de desempeño, ¿cierto? Que es una estrategia que adopta nuestro curso. Puede que existan muchos más, claro que sí, eso es innegable, pero para nuestro curso, nosotros vamos a ver los indicadores clave de desempeño, ¿cierto? Pues lo que nos hace es tomar una actividad, evaluarlo, ¿cierto? En función de todos los objetivos o metas propuestos o impuestos para esa oficina de talento humano del aspecto que se desea alcanzar. Entonces, recuerde que la sumatoria de la eficiencia son todas las estrategias de las diferentes mediciones o aspectos u operaciones que integran el, el sistema de producción. Y entonces esos indicadores de desempeño tienen unas particularidades. Por eso aquí hablamos de que las características que deben tener esos indicadores de desempeño como mínimo son cinco, que deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables, eh, deben ser relevantes y limitados en el tiempo. Entonces, específico porque deben formularse de una manera precisa, detallada y concreta. Y eso lo resume el nombre del indicador y la fórmula que se utilice para calcularlo, además de los recursos que se requieren para hacer esa medición, los cuales deben ser de fácil comprensión para toda la parte interesada. ¿Quiénes son los interesados? Los dueños,
la gerencia de la organización. Por eso una de las características fundamentales que deben tener nuestros indicadores claves de desempeño es que deben ser específicos, medibles. Ya dijimos que debemos utilizar valores cuantitativos. Es la única manera de referir. Lógicamente que usted puede establecer aspectos cualitativos, pero esos cualitativos debemos generar una tablita donde nos diga que es bueno o es malo. Debe estar en el rango entre 1 y 5, etcétera, etcétera. O sea, hay que darle valores cuantitativos, deben ser medibles, alcanzables. Lógicamente que el indicador que debe describir la situación específica de acuerdo a todos los metas u objetivos que se han propuesto analizar, deben ser reflejar o expresar la realidad de lo que sucede en un tiempo y en un modo que sean acordes a lo que se desea medir y analizar. O sea, debe ser alcanzable, no por ponernos unos aspectos o unas metas que no son realizables. Entonces deben ser alcanzables. Relevante, debe ser importante. El indicador me debe llevar a una situación o a tomar un proceso de toma de decisiones. Debe ser relevante para ese proceso, ¿cierto? Y esa toma de decisiones va relacionado con el logro de los objetivos misionales que se han propuesto tanto en la misión como en la visión. Y deben ser limitados en el tiempo, deben tener un punto de inicio y una periodicidad. Me explico. Una actividad debe ser medida, no sé, dependiendo del aspecto que se está analizando, puede ser diario, semanal, quincenal, mensual, pero debe haber una estrategia de medición. Y esa estrategia de medición debe ser limitada en el tiempo para que esas son las características que debe tener estos instrumentos de medición que les permite, entre otros aspectos, cumplir las 4 funciones gerenciales. En este caso, esos indicadores de gestión tienen que ir dirigidos específicamente a la oficina de talento humano. Por eso es importantísimo mirar que esos deben tener un responsable, ¿cierto? Un responsable, se debe asignar una responsabilidad y esto debe ser visible para mirar quién es el responsable de la estrategia. Por eso tenemos dentro de los objetivos que se persigue con esos indicadores de gestión, facilitar información concreta para el proceso de toma de decisiones, simplificar la información del estado de la empresa. O sea, hay que mirar cuál es la radiografía que nos está generando ese aspecto que estamos analizando. Verificar si se están cumpliendo los resultados o las metas que se ha propuesto en el objetivo misional. Monitorear y evaluar los resultados en un periodo de tiempo. Diagnosticar problemas para la gestión de acciones correspondientes de manera oportuna y mejorar la eficacia en los procesos. Acuérdense que la eficacia se refiere eh, a los recursos que se están empleando, porque hablemos en la eficiencia que tiene que ver con los tiempos y la efectividad que tiene que ver con el que la decisión que yo tome represente la mayor ventaja para la empresa, ¿cierto? Y aquí en nuestro curso, pues nosotros proponemos para la construcción de estos indicadores, se propone realizarlo en 4 etapas para la construcción de un indicador, que es el objetivo de esta sesión. Entonces, la primera etapa es determinar o definir lo que se quiere medir.
O sea, yo debo mirar dentro de mi proceso cuál es identificar el objetivo de la medición, cuál es el problema, cuál es el plan, cuál es el programa, cuál es el proyecto, cuál es el proceso, ¿cierto? Una vez identificado qué es lo que yo deseo medir o analizar, pues debo mirar dentro de ese proceso qué aspectos son importantes para la medición o para la aplicación de ese indicador. Eso es fundamental. Entonces, primera etapa es determinar lo que yo necesito mirar. ¿Cuál es el proceso y qué aspectos son relevantes? ¿Cuáles son los que me van a influir en el proceso de toma de decisiones? Luego viene una segunda etapa que es definir las variables y la fórmula de cálculo. Por eso indicamos aquí que hay muchísimas maneras de generar esos indicadores. La que propone el SENA este curso de herramientas para la gestión de talento humano son cuatro etapitas. Una etapa, definir lo que quiere analizar. La segunda, definir las variables. ¿Qué es esto de definir variables? Acuérdese que hay que colocarle un nombre a este indicador de manera precisa y concreta. ¿Cuál es el objetivo del propósito o cuál es el propósito de los aspectos que se va a medir? ¿Cuáles son las variables que conforman este indicador? Y con estas variables, lo que se busca es generar una fórmula de cálculo de ese indicador, que eso es importante. Si yo no tengo claro cómo se va a medir, pues lógicamente que va a quedar allá en la nebulosa, va a quedar como muy ambiguo nuestro indicador. Y el indicador debe ser lo más claro posible y debe definir cuál es la fórmula de cálculo con las variables que se relacionan para que no se presenten confusiones ni dudas. Y es importante mirar cuál es la unidad que nos permite medir o comparar si es un porcentaje, si es un número, si es una tasa, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, eh, respetando todas las individualidades que tengan las empresas para generar esos indicadores, el SENA les propone a ustedes una y en el material del curso, pues viene un ejemplo. Aquí viene el ejemplo que yo les estaba indicando a ustedes que al inicio hicimos un programa de capacitación de personal. ¿Se acuerda que decíamos que era para 47 personas, etcétera? Y había que evaluar unos aspectos o unos indicadores ahí, cumplir con el desarrollo de esa actividad número 2. Entonces aquí tenemos un ejemplo que nos lo trae el material de estudio, siendo coherentes con las diferentes evidencias que hemos presentado en el curso. Entonces vamos a hacer el indicador para ese programa de capacitación. Entonces el nombre del indicador se llama cumplimiento del programa de capacitación. ¿Cuál es el objetivo del indicador? Medir el porcentaje, ya estamos diciendo porcentaje del cumplimiento del programa de capacitación. ¿Qué variables conforman este indicador? El número de capacitaciones realizadas versus y el total de las capacitaciones programadas. Ahí estamos definiendo todas las variables. ¿Cuál es la unidad de medida? Pues ya dijimos que es un porcentaje. El responsable, coordinador del área de gestión humana. Aquí lo pueden cambiar por el nombre. La frecuencia de la medición, trimestral, el periodo es trimestral. Y la fórmula de cálculo está definida por el número de capacitaciones realizadas dividido en el total de las calificaciones programadas por 100. Esa es definir el objeto de la medición y la fórmula del cálculo. Esa es la segunda etapa. Viene una tercera etapa que es validar el indicador que hicimos. Y esta validación no es más que una estrategia que me permita a mí mirar si lo que yo estoy evaluando realmente eh, es relevante
para procesos de toma de decisiones. Entonces, hay que mirar dentro de esa validación, ¿cierto? Mirar la calidad de las fuentes consultadas, miremos la calidad o las variables que involucran el indicador, que es si es específico, si es medible, si es alcanzable, si es relevante y limitados en el tiempo, que son las 5 características que debe tener el indicador. ¿Cómo se hace? Entonces, una estrategia es elaborar la ficha técnica y otra es a través de una serie de preguntas o de cuestionamientos que nuestro material de estudio nos trae un ejemplo, ¿cierto? El indicador está formulado de manera precisa, detallada y concreta, sí, no. Si es sí, pues puede avanzar. Si es no, pues se debe replantear el indicador, ¿cierto? Entonces aquí se realizó una pregunta para cada una de las características que debe tener el indicador, que es una forma de validar ese indicador, ¿cierto? Y viene una cuarta etapa, que es la elaboración de la ficha técnica, que es una de las más importantes, ¿cierto? Que esta ficha técnica, pues como su nombre lo indica, nos va a ilustrar los aspectos eh, que se relacionan directamente con este indicador. Entonces, dentro de la elaboración de la ficha técnica es determinar siglas como expresiones abreviadas que faciliten el reconocimiento del nombre y variables que conforman el indicador. La ficha técnica incluye unidades de medidas, el responsable que tendrá a cargo el indicador, la frecuencia, básicamente la misma información que estábamos presentando cuando dijimos nosotros cuáles son las características que debe definir la fórmula de cálculo y demás, ¿cierto? Entonces aquí el material de estudio nos trae a nosotros un ejemplo de una ficha técnica. Ejemplo. Porcentaje de cumplimiento para el programa de capacitación, que es el indicador que estamos diseñando. Entonces tenemos la misma información. Lo que pasa es que aquí vamos a presentarla es con eh, siglas, ¿cierto? Entonces tenemos objeto de la medición, el programa de capacitación. Aspecto relevante a medir, el cumplimiento. Nombre del indicador, cumplimiento del programa de capacitación. La sigla, CPC, cumplimiento programa de capacitación. Objetivo del indicador, calcular el porcentaje del cumplimiento del programa de capacitación. Las variables que conforman esa evaluación, acuérdense que habíamos dicho que era el número de capacitaciones realizadas dividido en el total de capacitaciones programadas. Y están las siglas, número de capacitaciones realizadas versus o dividido en el total de capacitaciones programadas, o sea, número CR y TCP, que son indicadores. ¿Qué más nos trae la ficha técnica? Entonces, la unidad de medida es el porcentaje, la fórmula es el cumplimiento de capacitaciones, que es igual a las capacitaciones realizadas, dividido en el total de capacitaciones. Entonces, aquí tenemos cumplimiento del programa de capacitación es igual al número de las capacitaciones realizadas sobre el total de capacitaciones programadas por 100, porque estamos diciendo que la unidad de medida es un porcentaje. El responsable es el coordinador, la frecuencia, el trimestral y las observaciones, que es lo que se indica aquí. Se recomienda aplicar el indicador en cada trimestre para medir el avance, el cumplimiento o el incumplimiento de las acciones programadas. Entonces, esa es la metodología que trae el SENA para elaborar o realizar un indicador. Además, nos trae que hay una tecnología, una técnica que nosotros estamos utilizando allá, que es la técnica SMART, para ah, mirar cómo se fija un objetivo, que eso ya lo habíamos visto en la segunda semana,
que es un articulito donde nos dice cuáles son los objetivos SMART y cómo realizarlos. O sea, SMART es porque los objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, realizarse, que son las mismas características que debe tener nuestro indicador. Y entonces aquí nos habla de una serie de metodologías que se utilizan para definir un objetivo, cuáles son esos objetivos específicos, cómo se calculan. Entonces, ese enlace yo ya se los había compartido desde la semana pasada para que miraran, aunque vuelvo y les digo, aquí estamos diseñando, cada persona diseña sus propios objetivos de formación e infiere información que le permita satisfacer esos requerimientos. Entonces, cada uno le da la profundidad que quiere. Nosotros damos unas herramientas de forma general para que ustedes se basen y se apoyen para realizar y aplicar en el programa. Entonces, aquí hay una serie de ejemplos, de indicadores que se debe realizar en la gestión del talento humano. Entonces, ¿qué se puede evaluar allí? Muchas cosas: capacitación y desarrollo, rotación del talento humano, accidentalidad laboral, absentismo laboral, tiempo de alcance de las metas, tiempo promedio de las vacantes por cubrir, entre muchísimos aspectos. Ahí también involucra la parte de seguimiento o de estrategias de salud ocupacional, de sueldos. La Oficina de Talento Humano está inmersa en todos los procesos de la organización, ¿cierto? Entonces, aquí hay una serie de ejemplos que nos trae el material de estudio, ¿cierto? Que les pueden servir a ustedes como base para diseñar sus propios indicadores de gestión. Por ejemplo, está el de plan de capacitación. Vamos a mirar la cobertura, porcentaje de cobertura de la capacitación. Cada uno diseña esa ficha técnica, que es lo que quiere mirar. Estos son ejemplos de aspectos o indicadores que sirven o que se pueden implementar en esa oficina de talento humano. ¿Ok? Bueno, luego viene la actividad de aprendizaje en la evidencia número 3, que como les decía es una de las más cortas y solamente tiene 8 horas de duración. Y allí lo que nos pide es diseñar indicadores de gestión de talento humano para la medición de actividades conforme con métodos técnicos. Aquí nos dice que deben ustedes leer el componente formativo que se llama indicadores de gestión, y para ello viene una tabla de indicadores que está dentro del banner eh, de esa evidencia, que es un Word. O sea, aquí les colocamos a ustedes esta tablita, ¿cierto? Para que ustedes la diligencien. Si la quieren tomar, si ustedes en sus empresas tienen unas tablas de indicadores o cómo se realiza un indicador, lo pueden realizar. Aquí está en Word, lo pueden hacer en Excel, en PowerPoint, bueno, o cualquier herramienta que tenga la red. Esa es la forma. Entonces aquí les damos un punto de partida para que realicen ese estudio de caso, que es el que nos indica aquí, que nos trae la guía. Entonces nos dice que es un estudio, caso de análisis, indicadores de gestión. ¿Qué nos dice la guía? La guía nos dice: los directivos de la empresa deciden poner en marcha la propuesta que usted hizo. Sí, el caso de estudio, acuérdense, presentada por el coordinador de área de gestión del talento humano. Para ello les solicita que realice dos indicadores que permitan medir la cobertura y la efectividad. Y nos está indicando la guía qué es lo que tenemos que hacer: porcentaje de cobertura de capacitación, que es PCC, porcentaje de cobertura de la capacitación, y el PESS, que es el porcentaje de empleados satisfecho con los eventos de capacitaciones que se realizó en ese curso que ustedes tienen. Entonces, son esos dos indicadores,
si ustedes quieren aplicar unos indicadores en su entorno laboral, lo pueden realizar. No hay problema. Eso es una guía. Entonces nos dice el estudio de caso. Para la construcción de los indicadores, utilice la tabla de indicadores que ya les mostré con las variaciones que si ustedes quieren utilizar otra lo pueden hacer, que inicia con el diseño completo de un indicador para determinar el porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación. Además, la tabla incluye las variables como la unidad métrica, la frecuencia de los indicadores de cobertura y de la efectividad. En este momento debe completar la tabla con los demás datos que están en los indicadores. Si no entienden cómo se coloca, entonces ahí en el material de estudio hay un caso completamente resuelto que ustedes pueden guiarse para diligenciar la tabla. ¿Ok? Aquí nos dice que pueden hacerlo, enviarlos en PDF, que lo pueden hacer ustedes de manera colaborativa o individual, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso es lo que teníamos para el día de hoy, compartir con ustedes y que nos traía el material de estudio de esta semana 3. Entonces, ahora sí miramos, Mayra y Sandy, si tienen dudas, si hay preguntas, si hay aclaraciones sobre esta semana, sobre las actividades de las semanas anteriores o demás. Entonces las escucho. Mayra, Sandy. Profe dijo, Sí, señora, cuéntame si hay preguntas, si hay aclaraciones. no, todo bien, profesor, muchas gracias. No, bueno, ok. Ah, bueno, entonces si no hay más preguntas, si no hay aclaraciones ni dudas, pues espero que uno agradecerle la participación de ustedes en esta sesión, en este espacio de interacción sincrónica que tenemos cada semana. Espero que si hayan tenido dudas, pues hayan quedado resueltas con la explicación que se dio del material y de la evidencia número 1. Agradecerles también el interés mostrado en el desarrollo de las diferentes evidencias. Han sido muy buenas y pues yo quedo pendiente para brindarles en el soporte que ustedes requieran en cualquier momento, así como lo hemos venido trabajando en esa misma dinámica. Tenemos diferentes canales, aunque recuerden que el WhatsApp y el correo personal e institucional son medios alternos de comunicación. No son medios válidos para recibir ni evaluar evidencias. Todas deben quedar subidas en la plataforma del curso. También les dimos licencia de que trabajaran en equipos colaborativos de varias personas, que lo único que les pedíamos es una portada donde se identifiquen los actores del informe y pues cada uno debe subir de manera individual a su plataforma esa evidencia. Entonces les agradezco mucho la participación. Voy entonces a dejar de compartir la pantalla. Voy a parar la grabación y una vez se genere la misma, entonces las comparto para que puedan ser vistas en tiempo posterior. Muchas gracias, que Dios los bendiga y que pasen una buena noche. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted, profesor. Gracias, profe.